Hola, queridos oyentes. Os invito a escuchar la historia de cómo, el día 6 de enero, toda la familia se preparó para ir a una barbacoa. Mi suegra dijo que no había sitio en el coche, y yo, en silencio, volví a entrar para recoger mis cosas e irme, pero cuando todos regresaron de la comida campestre, la verdad que se reveló me dejó paralizada. La atmósfera pesada del ajetreo festivo de principios de año era densa. Me oprimía el pecho. La puerta de madera se cerró de un portazo, dejándome a solas con una montaña de platos fríos. El hilo de la paciencia, tensado a lo largo de todo el año, finalmente se rompió con un chasquido. Cuando los corazones de las personas son más fríos que el viento de enero, ¿qué hará una mujer sumisa para darle la vuelta a esta partida cruel? Durante 5 años fui la nuera en una familia ajena, y siempre recordé una palabra: paciencia. Hay un viejo refrán que dice: quien cede, no siempre pierde. Creía que mis sacrificios y mi complacencia me traerían una familia tranquila, el amor pleno de mi marido y el respeto de mi suegra, pero en la mañana del 6 de enero de este año, la verdad que se presentó ante mí fue más fría e implacable que el propio tiempo de enero. En mi piso de lujo, donde toda la familia de mi marido se había alojado durante el último año, reinaba el ruido y el ajetreo desde primera hora de la mañana. El día era espléndido, y a mi suegra se le ocurrió que fuéramos todos juntos a la sierra a hacer una barbacoa, para cambiar de aires después de varios días de Año Nuevo con los turrones, el bacalao y el pavo. Desde las 5 de la mañana tuve que levantarme y andar atareada en la cocina. Adobé la carne, lavé las verduras, pelé cada cebolla y diente de ajo. Preparé la nevera portátil con hielo para enfriar las bebidas para toda la familia. Todo lo que hacía era impecable, cuidadoso, sin nada que objetar. Mis manos cortaban ágilmente finísimas lonchas de ternera, adobándolas cuidadosamente con especias, en conformidad exacta con los gustos exquisitos de mi suegra y de la familia del hermano menor de mi marido. Hacia las 6:30, toda la familia comenzó a reunirse en el salón. Mi suegra, Dolores Ruiz, vestía una blusa rojo vivo de estilo moderno. En el cuello brillaba un collar de perlas. Era un regalo que le había comprado con mi propio dinero el año pasado, por su cumpleaños. El hermano menor de mi marido, Javier, Marcos, y su joven esposa, Cristina, iban vestidos con ropa de moda. En las manos, Cristina sostenía un bolso de marca que el propio Javier le había regalado con motivo del nacimiento de su hijo. Mi marido, Javier, se había peinado con gomina, se había perfumado con una colonia cara y vestía un chándal de marca. Estaban allí, riendo y conversando en voz alta, discutiendo dónde se harían fotos bonitas y cómo asarían la carne. Nadie siquiera miró hacia la cocina, donde yo, cubierta de sudor, trabajaba sin descanso. Nadie preguntó si ya había terminado los preparativos o si necesitaba ayuda. Llevé la pesada nevera portátil. La dejé junto a la puerta de entrada. Me sequé rápidamente las gotas de sudor de la frente y, sonriendo levemente, le dije a mi suegra: «Mamá, ya he preparado todo. Esperadme 5 minutos. Solo voy a cambiarme de ropa y podemos irnos». Doña Dolores, que se admiraba en el espejo, al oír mis palabras, se volvió bruscamente. Su rostro se ensombreció de repente. Miró por la ventana el coche aparcado en el patio de la urbanización, luego a Marcos y a su mujer, y finalmente, su mirada fría se posó en mí. El coche de Marcos es pequeño, 4 adultos y tantas cosas van muy justos. Elena, es mejor que te quedes en casa hoy. Cuidas del piso. Ya es día 6. Ordena la casa. Friega los platos. Lava toda la ropa de cama y las toallas. Ir tan apretada es un suplicio. Quedé petrificada. La nevera portátil con la comida que acababa de preparar estaba a mis pies, como un testigo silencioso de la futilidad de mis esfuerzos matutinos. Levanté la vista hacia Javier, el hombre con quien compartía la cama, con la esperanza de que dijera una palabra en mi defensa. Al fin y al cabo, ayer, cuando estábamos organizándolo todo, el propio Javier dijo que cabríamos los 5 tranquilamente en un solo coche, y era obvio que todos aquellos preparativos se habían hecho para que yo fuera con ellos. Pero Javier evitó mi mirada, se inclinó para arreglarse un pliegue del pantalón y, chasqueando la lengua, respondió a su madre en un tono despreocupado: «Mamá tiene razón, Elena, quédate en casa. Así es más conveniente. Ir apretada en el jaleo igual te mareas, te cansas, pero ordenas el piso y luego descansas. Por la noche, cuando volvamos, te compro una pizza». Las palabras de Javier sonaron suaves,
sin el menor atisbo de vergüenza. Marcos y su mujer, que estaban al lado, incluso se taparon la boca para esconder unas risitas. Cristina acarició su bolso y añadió con una voz aguda y cortante: «Elenita, cuando estés ordenando, no te olvides de limpiar la vitrina del salón. Ayer, nuestro pequeño la ensució con las manos. En casa se está fresquito. No tengas prisa, hazlo todo con calma». Yo me quedé allí, paralizada. No les importaban en lo más mínimo mis sentimientos. Me trataban como a una empleada gratuita, como a una asistenta que, después de hacer su trabajo de preparación, era apartada para que ellos pudieran disfrutar de la vida libremente. En los últimos 5 años, escenas humillantes y opresivas como esta se habían vuelto triviales. Unas veces tenía que privarme de comida sabrosa para dejársela a mi marido y a su hermano, otras tenía que entregar todo mi sueldo a mi suegra para que ella gestionara los grandes asuntos de la familia, otras tenía que ocultar el hecho de que este piso de lujo era de mi propiedad personal para salvar las apariencias de la familia de mi marido ante los parientes de Salamanca. Pero hoy, al inicio del año nuevo, esta humillación alcanzó el límite de mi paciencia. Extrañamente, no lloré. Mis ojos estaban secos. No grité, no discutí, no proferí una sola palabra de reproche. Mi corazón, que a lo largo de estos años ya había sido corroído por su frialdad e indiferencia, en ese momento se enfrió por completo. Una gota colmó el vaso, cayó sin un gran alboroto, pero fue suficiente para destruir todas las ilusiones de una familia cálida. Yo asentí, mi voz era tan tranquila que hasta yo me sorprendí. «Está bien, pásenlo bien». Mi suegra pareció muy satisfecha con mi obediencia y sumisión. Cogió su bolso con orgullo y salió por la puerta. Javier se llevó la nevera con la comida. Marcos y su mujer los siguieron. La pesada puerta de roble se cerró de un portazo. Sus risas y conversaciones se fueron desvaneciendo en el pasillo. En el enorme piso, me quedé solo yo, en medio de una montaña de platos sucios del desayuno, y con el olor a grasa flotando en el aire. Me acerqué lentamente a la ventana y miré el espacioso patio de la urbanización. El coche de Marcos arrancó despacio, mezclándose en el tráfico poco intenso del día 6 de enero. Se fueron. Me dejaron en mi propia casa, tratándome como a una intrusa, una sirvienta. Apenas sospechaban que, en el momento en que su coche arrancó, decidí poner fin, con mis propias manos, a estos días miserables de paciencia. Me di la vuelta bruscamente y fui a la cocina. No fregué ni un solo plato. Tiré los guantes de goma directamente al cubo de la basura. Los planes de venganza que secretamente había alimentado, las pruebas que meticulosamente había reunido en los últimos 3 años, había llegado la hora de sacarlos a la luz. Respiré hondo. Sentí un poderoso flujo de fuerza vital llenándome el pecho. La mejor venganza no son los escándalos o las acusaciones en voz alta. La mejor venganza es privarlos de todo lo que, en sus ilusiones, consideraban suyo, ponerlos en el lugar que merecen y salir con la cabeza bien alta. Fui directa a la habitación y abrí el armario. Hoy, ya no sería más la esposa sin voluntad propia y la nuera sumisa. Hoy, volvería a ser yo misma, Elena García, la única hija de Juan García. Me quité la ropa de casa vieja, impregnada con los olores de la comida. Elegí un elegante vestido negro y me puse por encima un abrigo de cachemir gris. Eran prendas caras que había comprado antes de la boda, pero mi suegra me obligó a esconderlas en el fondo del armario, llamándolas caprichos de la capital y un despilfarro. Me senté en el tocador. Me pinté cuidadosamente los labios con un pintalabios color cereza. Me peiné mi largo cabello negro, dejándolo suelto por la espalda. Al mirar mi reflejo en el espejo, vi a una mujer refinada, tranquila y decidida. Los vestigios de sumisión y humillación habían desaparecido por completo. Cogí mi bolso de piel, metí dentro el móvil y un juego de llaves del coche. Mi coche personal, un regalo de mi padre cuando terminé la universidad, estaba siempre obedientemente aparcado en el garaje subterráneo. La familia de mi marido no sabía que el coche estaba a mi nombre. Yo siempre decía que se lo había pedido prestado a una amiga, para que mi suegra no lo codiciara, queriendo presumir ante los parientes de Salamanca. Al salir al pasillo, me crucé por casualidad con mi vecina, doña Emilia, que iba a tirar la basura. Doña Emilia vivía en aquel edificio desde hacía mucho tiempo. Era una mujer directa, pero muy curiosa sobre la vida ajena. Normalmente, al verme encorvada bajo el peso de las bolsas del mercado o fregando el suelo del rellano,
Ella negaba con la cabeza con compasión. Hoy, al verme con ropa elegante y maquillaje llamativo, abrió los ojos de par en par, sorprendida. Helenita, ¿eres tú? ¿A dónde vas tan arreglada el día de Reyes? Toda la familia se ha ido a la barbacoa y te han dejado sola. Acabo de ver a doña Dolores con Marcos y su mujer. Bajaban todos tan contentos. Mantuve una expresión educada. Y sonreí contenidamente a la anciana. Sí, doña Emilia, han surgido unos asuntos urgentes. Tengo que irme. Feliz Año Nuevo y feliz Día de Reyes. Mucha salud y paz. Dicho esto, saludé educadamente a la vecina y me dirigí al ascensor. Ya no necesitaba dar más explicaciones. A partir de ahora, no viviría más pendiente de las miradas o los cotilleos de los demás. Al bajar al garaje, me senté al volante. El olor familiar del interior de cuero me envolvió, dándome una sensación de seguridad y control. Arranqué el motor, y el coche salió suavemente de las puertas del garaje, entrando en el flujo de las calles, todavía poco transitadas por ser festivo. El tiempo en Madrid era fresco, pero a lo largo de las carreteras, las luces de Navidad en los árboles todavía brillaban. Bajé un poco la ventanilla para dejar entrar el aire fresco de enero. Mi mente estaba perfectamente clara. Mi destino era un imponente edificio de oficinas en el centro de la ciudad. En el sótano de este edificio se situaba un sistema de cajas fuertes privadas y de seguridad de estándar internacional. El sistema de seguridad aquí era increíblemente riguroso, con total confidencialidad de los datos de los clientes. Hace 3 años, después de descubrir accidentalmente a mi suegra rebuscando en mi cajón de la cómoda en busca de mis joyas de oro de la boda, me puse en alerta. Comprendí que las personas que vivían conmigo bajo el mismo techo poseían una codicia sin fondo. Siempre estaban buscando una oportunidad para quitar algo, para engañar hasta a los más cercanos. Al día siguiente, vine aquí y celebré un contrato de alquiler de una caja de seguridad de tamaño mediano por un periodo de 10 años. Esta caja se convirtió en mi última ciudadela, protegiendo lo que me pertenecía. Después de aparcar el coche, bajé en ascensor a la zona de seguridad. Un guardia de seguridad con un traje negro riguroso me saludó educadamente. Presenté mi DNI y una tarjeta de cliente especial. Después de pasar por 3 niveles de control de acceso, por huella dactilar y escáner de retina, me condujeron a una sala privada, tan silenciosa que se podía oír la propia respiración. El empleado me dejó sola en la sala con la caja número 89. Introduje el código de 8 dígitos. La fecha de nacimiento de mi padre. Se oyó un clic seco, y la pesada puerta de acero macizo de la caja se abrió. Dentro estaba todo lo que era más importante en mi vida, cosas cuya existencia la familia de mi marido ni siquiera podía imaginar. Retiré cuidadosamente de la caja una carpeta de cuero marrón con documentos. Poniéndola sobre la mesa, desaté lentamente la cinta. Los papeles, cuidadosamente doblados, aparecieron ante mí. El primero era nuestro certificado de matrimonio, mío y de Javier. El papel que, durante 5 largos años, me encadenó a un infierno en la tierra. A continuación, la escritura de propiedad a nombre de Elena García, confirmando mi derecho legal de propiedad sobre el piso de 3 dormitorios en la urbanización de lujo que la familia de mi marido ocupaba descaradamente. Estaban convencidos de que era una casa alquilada y, todos los meses, me exigían dinero, supuestamente para pagar el alquiler. Pero, en realidad, ese dinero mi suegra se lo embolsaba. Después, saqué fajos de extractos bancarios que había impreso y autenticado previamente en varios bancos diferentes. Era el historial de mis flujos financieros, las cantidades que había ahorrado de mi sueldo y primas, los fondos que había invertido con beneficios incluso antes del matrimonio. Finalmente, cogí un sobre amarillento por el tiempo. Dentro estaba el testamento de mi padre, autenticado por un notario. Mi padre, un hombre que dedicó toda su vida al negocio de la ebanistería de lujo, me dejó toda su fortuna. Era el piso donde vivía, un depósito bancario considerable y, lo más importante, un local comercial en una calle concurrida del centro. La familia de Javier siempre se burlaba de mí, diciendo que era de provincias, que mis padres habían muerto pronto, y por eso, yo, una pobrecita, me había agarrado a mi marido. Si vieran este testamento, ciertamente enloquecerían de codicia. Del fondo de la carpeta saqué mi arma más mortífera, un minúsculo pendrive plateado. En él estaban guardadas las grabaciones de audio que secretamente había hecho a lo largo de mucho tiempo, los insultos y humillaciones de mi suegra, las conversaciones de Javier y Marcos,
sobre los planes para desviar mis bienes. Todo estaba grabado de forma clara y nítida. Verifiqué cuidadosamente cada documento, y después guardé todo en mi bolso. Cerré la caja fuerte, y el cierre electrónico confirmó que estaba bien cerrada. Suspirando de alivio, salí de la sala de seguridad. Ahora, todo estaba listo. Estas pruebas irrefutables eran suficientes para destrozar todas las intrigas e hipocresías de su familia. Entré en el coche, abrí el móvil y encontré el contacto guardado como abogado. Era don Miguel Serrano, un abogado de renombre en la ciudad, uno de los mejores especialistas en procesos de divorcio y reparto de bienes. Había concertado una cita con él antes de Año Nuevo, explicándole la extrema urgencia de mi situación. Siendo un profesional dedicado y entendiendo la gravedad, había accedido a tener una breve reunión de emergencia conmigo en su despacho, a pesar de ser festivo. Pulsé el botón de llamada. Apreté el volante con fuerza. Mi mirada estaba firmemente fija en la carretera que tenía delante. Buenos días, don Miguel. Llevo todos los documentos. Podemos empezar. Había llegado la hora de limpiar la basura de mi vida. Pisé el acelerador, y el coche arrancó rápidamente por el asfalto, dejando atrás los años de juventud. Enterrados en la oscuridad, el sol brillante del final de la mañana del 6 de enero entraba por el parabrisas, iluminándome el rostro. La batalla para recuperar mi vida de las manos de personas crueles y codiciosas había comenzado oficialmente. Después de salir del centro de seguridad, conduje por una calle a la sombra de tilos antiguos hasta el despacho del abogado Miguel Serrano. Su despacho se situaba en una calle tranquila. La fachada del edificio era de estilo clásico, elegante y sobrio. Aparqué con cuidado, cogí el bolso, donde ahora se guardaba toda mi vida y mi fortuna, y entré. La secretaria en la recepción me sonrió cálidamente, me saludó con una educada inclinación de cabeza y me acompañó directamente al gabinete del abogado principal, en el segundo piso. Don Miguel Serrano tendría unos 50 años. Vestía un traje gris impecablemente cortado, y las gafas de montura dorada realzaban su aire inteligente y sereno. Dicen que la primera impresión es la que cuenta. Mirando su postura confiada, le confié plenamente el asunto más importante de mi vida. Al verme, don Miguel Serrano se levantó y me estrechó la mano con respeto. Buenos días, doña Elena. Por favor, siéntese. ¿Desea un té o agua? Asentí en respuesta. Me senté en la silla frente a él. Gracias. Un vaso de agua será suficiente. Vayamos directos al grano. Mi tiempo ahora es precioso. Don Miguel Serrano, con un gesto, pidió a la secretaria que trajera agua y cerrara bien la puerta. El gabinete quedó inmediatamente silencioso, completamente aislado del ruido de la calle. Abrí el bolso. Saqué cuidadosamente la carpeta marrón y la coloqué sobre la mesa de cristal. Comencé a sacar los documentos uno a uno, disponiéndolos en montones separados. Este es nuestro certificado de matrimonio, mío y de Javier Ruiz. Esta es la escritura de propiedad del piso en la urbanización de lujo, registrada solo a mi nombre y obtenida antes de mi matrimonio oficial. Y este es el testamento, con el sello del notario, redactado por mi padre, Juan García. Antes de morir, mi padre me dejó todos sus bienes, incluyendo este piso y un local comercial en una calle céntrica. Y finalmente, estos son todos los extractos de mis cuentas de ahorro y de las inversiones realizadas cuando aún no estaba casada. Don Miguel Serrano se calzó cuidadosamente unos guantes de tela blanca y comenzó a examinar atentamente cada documento. Sus cejas se fruncieron ligeramente, pero cuando llegó al testamento, asintió con aprobación, elogiando la previsión de mi difunto padre, que se preocupó por proteger a su hija. Después de terminar con los documentos, levantó la vista hacia mí. Su documentación legal está en perfecto orden. Todos estos bienes son de su propiedad personal, adquiridos antes del matrimonio o recibidos por herencia a su nombre. De acuerdo con la ley, la familia de su marido no tiene ningún derecho sobre estos bienes. No conseguirán quitarle ni un ladrillo de su casa. Sonreí amargamente. Si fueran personas decentes y vivieran como gente, yo no habría tenido que dar este paso. Respiré hondo. Saqué del bolso el minúsculo pendrive plateado y, poniéndolo sobre la mesa, lo empujé en dirección al abogado. Los documentos de la propiedad son solo la mitad de la historia. Don Miguel, por favor, inserte este pen en el ordenador y escuche la grabación. Es lo que conseguí grabar en mi propia casa en los últimos tiempos. El abogado siguió mi petición. Insertó el pen en el portátil y abrió el único archivo de audio.
Tras unos segundos de ruido, se oyó la voz estridente y sarcástica de Dolores Ruiz, mi suegra, grabada con una claridad impresionante. Javier, tienes que pensarlo bien. Esa Elena, aunque es una santurrona, su familia tenía dinero. He estado investigando este piso. El precio de mercado ahora es de casi 800.000 euros. Tienes que convencerla. Dile que lo ponga a nombre de los dos. Por una cuestión de responsabilidad compartida. Y su sueldo. Oblígala a dármelo a mí, que yo me encargo de gestionarlo. No se le puede confiar el dinero a una mujer. Se estropea. Acto seguido, se oyó la voz tranquila de Javier, mi marido, en la que se sentía un cálculo escalofriante. Mamá, no te preocupes, ya he pensado en todo. El piso. La convenceré para que lo ponga a nuestro nombre poco a poco. Y los ahorros comunes, con el pretexto de un negocio, los iré sacando despacito. Los transferiré temporalmente a Marcos y Cristina, que inviertan en el negocio, que traiga beneficios. No se pueden poner todos los huevos en la misma cesta. El dinero en nuestras manos, eso sí que es seguro. Elena no entiende nada de finanzas. No se va a enterar. La grabación terminó con las risas satisfechas de madre e hijo. Don Miguel Serrano quitó el sonido. Su rostro se volvió muy serio. Se quitó las gafas. Las limpió con un paño. Y me miró directamente a los ojos. Doña Elena, he llevado cientos de casos de divorcio. Pero un fraude tan descarado y organizado con el objetivo de desviar bienes es, de hecho, un caso flagrante. Esta grabación de audio es una prueba irrefutable de que su marido ha actuado de forma fraudulenta, violando groseramente sus obligaciones conyugales con la intención de robar el patrimonio común. Además, la presión constante de su familia y el control financiero son una forma de violencia psicológica. Con toda seguridad, ganará el proceso, obtendrá la mayor parte de los bienes comunes y mantendrá íntegramente su propiedad personal. Me enderecé, con las manos apoyadas en las rodillas. En mi alma reinaba ahora la calma de un lago en otoño. Sin rencor, sin dolor, solo una determinación de acero. Don Miguel, quiero que prepare la demanda de divorcio hoy mismo. Además, le pido que prepare una solicitud al juzgado para el embargo preventivo de todos los bienes comunes registrados a nombre de Javier Ruiz, o a los que él tenga acceso. No quiero que saquen ni un euro más ganado con mi sudor y mi sangre. En cuanto al piso, tengo mi propia manera de expulsarlos de allí legalmente. El abogado asintió con aprobación y cogió inmediatamente un bolígrafo y papel para esbozar el plan de las acciones jurídicas siguientes. Pasamos casi 2 horas verificando todos los detalles y previendo todas las posibles reacciones insensatas de su familia cuando la verdad saliera a la luz. Después de firmar el poder para el abogado, me levanté para despedirme. El sol de la tarde brillaba a través de la ventana, iluminando el bajo de mi abrigo. A partir de ese momento, el certificado de matrimonio ya no era las esposas que me ataban. Se convertiría en la sentencia para la codicia sin fondo de aquellas personas. Al salir del despacho del abogado, sentí el estómago rugir. Al fin y al cabo, aún no había desayunado, habiéndome dedicado directamente a los preparativos. Pero ahora, no tenía cabeza para comer. Al salir del despacho del abogado, me detuve en una cafetería tranquila. Sabía perfectamente que todos los bancos estarían cerrados. Mi plan no requería una visita en persona. Saqué mi portátil y me conecté a la banca online. Durante años, había gestionado las finanzas con meticulosidad y tenía todos los accesos. Primero, revisé el extracto de la cuenta de ahorro conjunta. Y allí estaba, más claro que el agua. Hace 4 meses, una cantidad enorme, exactamente 50.000 euros, fue transferida. El nombre del beneficiario, Cristina Ruiz. Apreté los dientes. Era el momento de actuar. Sin dudar, llamé a la línea de atención prioritaria para clientes premium. Un servicio disponible 24 horas para emergencias. Buenos días, dije con voz firme cuando me atendieron. Soy Elena García. Necesito reportar una actividad sospechosa y bloquear de inmediato todas las tarjetas y el acceso online asociados a mi marido, Javier Ruiz, en nuestra cuenta conjunta. Tengo motivos fundados para creer que está desviando fondos sin mi consentimiento. La operadora, tras una rigurosa verificación de mi identidad, procedió con rapidez. En cuestión de minutos, recibí las notificaciones en mi móvil. Las tarjetas de Javier habían sido canceladas y su acceso a la banca online, revocado. El río de leche que alimentaba la pereza y la codicia de su familia había sido oficialmente cortado.
No podía mover los fondos a una cuenta nueva hasta el siguiente día hábil, pero la muralla ya estaba levantada. Apenas pasé por la puerta giratoria de cristal, oí una voz femenina, aguda y familiar, procedente de la zona de los cajeros automáticos. ¿Qué demonios le pasa a esta máquina? Javier dijo que el dinero entraba en la cuenta después de comer. ¿Por qué intento sacar? Y siempre dice que la operación no se puede completar. ¡Qué rabia! Me detuve. A 10 metros de mí, junto al cajero, estaban Marcos y Cristina, irritados. Cristina, vestida con un vestido colorido y chillón, con aquel mismo bolso de marca que yo le había comprado al hombro, sostenía una tarjeta bancaria y la golpeaba furiosamente contra la pantalla. Marcos estaba a su lado, fumando un cigarrillo. Olía a cerveza. Aparentemente, de camino a casa desde la barbacoa, se habían detenido aquí para sacar dinero para pagar la cuenta y para unas compras. No sospechaban que la cuenta conjunta había sido congelada por mí media hora antes. Todas las operaciones de retirada de dinero habían sido categóricamente denegadas. Cristina, enfadada, se giró y cruzó la mirada conmigo por casualidad. Su expresión de descontento fue inmediatamente reemplazada por una sonrisa falsa y habitual. Tiró de su marido por la manga, me señaló y corrió en mi dirección. «Oh, Elenita, ¿ya has terminado de limpiar? ¿Y a dónde vas tan arreglada? No puedes estarte en casa. No puedes descansar. Nosotros íbamos a seguir de fiesta. Queríamos sacar algo de dinero, para pagar y comprar unas cosillas más para las fiestas. Pero la tarjeta que nos dio Javier no funciona, no sé por qué. Elenita, ya que estás aquí, transfiérenos ahí unos 500 euros a la cuenta. Y por la noche, cuando volvamos, Javier te lo devuelve todo». Hablaba con fluidez, sin dudar, con un aire de quien mi dinero era el suyo. Marcos también se acercó, escupió y apoyó a su mujer. «Elenita, sácanos del apuro. Hoy es día 6. Un buen día. Cristina quiere comprarse un collar de oro para dar suerte. Mamá ya lo decía. Somos una familia. ¿Para qué contar el dinero? Solo estropea las relaciones». Yo me quedé de brazos cruzados, mirando fríamente sus rostros atrevidos. El olor a barbacoa, impregnado en su ropa, me dio náuseas. La nuera sumisa y buenaza dentro de mí estaba definitivamente muerta. Curvé los labios en una mueca de desprecio. Una familia, dicen. No me suena. Me parece que esta mañana vuestra madre y vosotros dijisteis que el coche iba justo, y me dejasteis en casa limpiando y fregando los platos. Y ahora, que necesitáis dinero para compras, ¿os acordáis de esta nuera? Pues que lo sepáis. Mi dinero no crece en los árboles, para que lo cojáis cuando os apetece. A partir de hoy, ni se os ocurra recibir un céntimo de mí. Tenéis manos y pies, id a trabajar. Dicho esto, no miré ni un segundo más, sus rostros boquiabiertos de asombro, me di la vuelta decididamente y con pasos firmes y orgullosos me dirigí a mi coche. Detrás de mí, se oyeron las exclamaciones furiosas de Marcos y Cristina, pero las ignoré. El gran espectáculo solo acababa de empezar. Necesitaba ahorrar fuerzas para enfrentar la tormenta que me esperaba. Al salir del banco, entré en la avenida principal. El cielo del 6 de enero estaba despejado. Una ligera brisa primaveral traía la frescura de los primeros días del año. Al liberarme de la carga financiera, sentí un alivio en el pecho. Se acabaron los suspiros de ansiedad a final de cada mes. Se acabaron los ahorros hechos en mí misma para proporcionar a la familia de mi marido cenas lujosas. Abrí la puerta del coche, me senté al volante, respiré hondo y arranqué el motor. Mi próximo destino era la agencia inmobiliaria más prestigiosa de la ciudad, ubicada en la calle Serrano. El piso de 3 dormitorios en la urbanización de lujo donde vivía era la dote que mi padre había acumulado a lo largo de su vida y comprado para mí antes de morir. Este lugar, en otro tiempo, estuvo lleno de mis esperanzas de un nido familiar tranquilo y pacífico. Sin embargo, desde que me casé con Javier, su madre, con el pretexto de aburrimiento en provincias, trajo consigo a Madrid también a la familia de Marcos. Ocuparon descaradamente las mejores habitaciones, usaron mis cosas caras, convirtiendo mi espacio personal en un mercado ruidoso. No sabían que el piso estaba a mi nombre y estaban convencidos de que era alquilado, regañándome constantemente. Ahora, decidí deshacerme de todo eso. Una casa, profanada por la codicia y la ingratitud, no valía la pena lamentarla.
Aparqué junto a la oficina de la inmobiliaria Bienestar. El director, un joven llamado Antonio, que una vez había ayudado a una amiga mía en la compra de un terreno, corrió inmediatamente a abrirme la puerta. A pesar de los días festivos, los verdaderos hombres de negocios nunca rechazan a los clientes. Entré, me senté en un cómodo sofá y fui directa al grano. Buenas tardes, Antonio. Tengo un piso de lujo en la urbanización residencial Las Lomas que necesito vender con urgencia. Los documentos están en orden. La propietaria soy yo. Sin cargas ni litigios. Quiero venderlo rápidamente, este mes. Mira si tienes clientes con pago al contado. Antonio se apresuró a preparar un té caliente y me sirvió una taza. En sus ojos se leía una alegría evidente. Los pisos en Las Lomas siempre habían sido muy solicitados, ubicados en una zona de prestigio y el sueño de muchas familias jóvenes. Doña Elena, no se preocupe, tengo muchos interesados para esa zona. ¿Tiene los documentos consigo? Déjeme echar un vistazo para tasar y preparar inmediatamente el anuncio con fotografías. Abrí el bolso, saqué la escritura de propiedad y la puse sobre la mesa. Antonio hojeó atentamente las páginas, anotando la superficie, la planta y la orientación de las ventanas. Expuse claramente mis condiciones. Lo vendo con todos los muebles empotrados y electrodomésticos. El comprador solo necesitará traer las maletas. Propuse un precio ligeramente por debajo del mercado para acelerar el negocio. Antonio asintió con un gesto. Redactó inmediatamente un contrato de intermediación y acordó que a la mañana siguiente enviaría un fotógrafo para hacer las fotos para el anuncio. Tan pronto como firmé el contrato, el móvil sonó en mi bolso. En la pantalla apareció el nombre de Víctor Ramos, el administrador de nuestra urbanización. Víctor era un hombre meticuloso, responsable y conocía bien a todos los vecinos. Pedí disculpas a Antonio y me aparté a un rincón para atender. La voz de Víctor al teléfono estaba agitada. Elena. Soy Víctor. ¿No estás en casa? Aquí en el vestíbulo está tu marido, Javier, con su madre, y otros 5 o 6 parientes de provincias, con un montón de trastos. Están exigiendo que seguridad les abra la puerta. Javier dice que Elena ha salido con las llaves, y pide que la administración de la comunidad les abra con la llave de repuesto, para que los parientes puedan entrar y descansar. Por favor, confirma la información para que seguridad sepa qué hacer. Sonreí irónicamente. Su descaro no tenía límites. Primero, me excluyeron del viaje con el pretexto de falta de espacio. Y ahora además traían a toda su parentela a mi casa, para presumir y vivir a mi costa. Me aclaré la garganta y respondí a Víctor con un tono muy serio y claro. Víctor, escúchame con atención. Este piso es de mi propiedad personal, registrado únicamente a mi nombre. Estoy en proceso de divorcio con Javier Ruiz. A partir de este momento, exijo que la administración de la comunidad prohíba completamente la entrada al edificio a Javier Ruiz, a su madre y a todos sus parientes. Ninguno de ellos debe entrar en el vestíbulo, y mucho menos en mi planta. Si alguien intenta entrar por la fuerza, por favor, llama a la policía, por allanamiento de morada. Víctor se quedó en silencio por un segundo, aturdido por las noticias. Pero siendo un administrador experimentado, comprendió inmediatamente la gravedad de la situación. Entendido. Elena, usted es la propietaria legal y seguiremos rigurosamente sus instrucciones. Bajaré personalmente al vestíbulo e instruiré a seguridad para que no dejen al grupo de su marido pasar por los tornos. Puede ocuparse de sus asuntos con tranquilidad. Le di las gracias y colgué. Volviendo a la mesa, me disculpé con Antonio y me despedí. La venta del piso estaba resuelta, pero para total seguridad y para prevenir sus acciones desesperadas, necesitaba una nueva cerradura. Abrí la lista de contactos y llamé al señor Manuel, un cerrajero antiguo y de confianza. Quedé en encontrarme con él exactamente a las 15 horas junto a mi piso para sustituir todo el sistema de cerraduras de la puerta de entrada. Desde la cerradura electrónica con huella dactilar hasta la mecánica de reserva, exigí que todo fuera reemplazado por el sistema anti-bumping más fiable. A las 15 horas ya estaba en el pasillo del 15º piso. El señor Manuel con su caja de herramientas ya me esperaba. Al verme, sonrió. Me saludó y se puso rápidamente a trabajar. Se oyó el sonido del taladro, el chirrido del metal. Me quedé apoyada en la pared, de brazos cruzados, observando mi robusta puerta de roble ser revestida con una nueva armadura. Cada tornillo fue apretado. Mis huellas dactilares fueron cuidadosamente insertadas en la memoria del nuevo sistema. En menos de una hora, el trabajo estaba concluido.
El señor Manuel me entregó 5 llaves mecánicas nuevas y brillantes, y me explicó detalladamente cómo usar el mando electrónico. Le pagué generosamente. Lo acompañé hasta el ascensor y volví a mi puerta. Acerqué el dedo índice al panel táctil. Se oyó una suave señal sonora, y el pestillo se recogió automáticamente. Empujé la puerta, entré y la cerré. Ahora, mi casa era mi fortaleza inexpugnable. Aquellos que, fuera, se engañaban con su poder imaginario, pronto recibirían un jarro de agua fría. Después de ocuparme de los asuntos de la casa, miré la hora en el móvil. Eran las 4:30 de la tarde. A estas alturas, su elegante picnic con barbacoa debería estar llegando a su fin. Decidí ir a buscarlos. Quería ver con mis propios ojos el aspecto miserable de aquellos que estaban acostumbrados a vivir del dinero ajeno, y ahora se veían privados de su... Conocía bien el lugar al que solían ir. Era un asador junto a un lago pintoresco, en la sierra de la ciudad. Las carreteras, al final de la tarde del 6 de enero, volvieron a estar concurridas. El flujo de coches corría de un lado a otro, guardando los vestigios del ajetreo festivo. Giré lentamente hacia la carretera bordeada de acacias que llevaba al restaurante. Elegí un lugar discreto para aparcar, debajo de un plátano frondoso en el lado opuesto de la carretera, justo enfrente de la entrada del restaurante. Desde este ángulo, podía ver perfectamente todo lo que pasaba en la entrada. Bajé la ventanilla a medias, inhalando el olor a carbón de leña y carne grasa a la parrilla mezclado con el viento, que venía de las chimeneas del restaurante. Alrededor, se oían bocinas de coches y música alta de los establecimientos vecinos. Cogí el móvil, encendí la grabadora, lo dejé en el salpicadero y me quedé observando atentamente las puertas brillantemente iluminadas del restaurante. No tuve que esperar mucho. Unos 15 minutos después, la puerta de cristal transparente del restaurante se abrió con fuerza. El primero en salir fue Javier. Su rostro estaba pálido, la frente estaba cubierta de sudor. Detrás de él venía su madre, Dolores, con un aire descontento e irritado, refunfuñando algo para sí misma. Los últimos en salir fueron Marcos y Cristina, ya sin la arrogancia y la alegría matutinas. Ahora parecían globos deshinchados. La cuñada golpeaba los tacones en el suelo, caprichosamente, tirando constantemente de su marido por la manga y quejándose. Se juntaron bajo el letrero luminoso del restaurante, justo al borde de la carretera. Teniendo en cuenta que siempre hablaban muy alto, yo, sentada en el coche, podía oír distintamente cada palabra de ellos. Javier agitó una tarjeta de crédito en la cara de su madre. Su voz estaba llena de perplejidad. «Mamá, mira esto. Les he dado 3 tarjetas seguidas, y todas han dado error. La de crédito está bloqueada. La de débito también dice que la cuenta está congelada. El gerente del restaurante me ha mirado como si fuera un estafador. Al final, he tenido que llamar a un colega, pidiéndole que me transfiriera dinero urgentemente para pagar la cuenta de 150 euros. ¡Qué vergüenza! Ha sido horrible». Doña Dolores, con las manos en las caderas, gritó a toda la calle. «¿Cómo gestionas las cosas, Javier? Hemos venido a una cena festiva a principios de año, y me has avergonzado delante de todo el mundo. El dinero está en tu cuenta. Tú eres quien tiene que gestionarlo. ¿Cómo que han bloqueado? A lo mejor, ha sido esa Elena la que ha hecho algo. Por la mañana, noté que tenía una cara rara. Ya entonces sospeché algo». Javier se agarró la cabeza. Su aspecto miserable era evidente. «No sé, mamá. La contraseña del banco no la he cambiado. La tarjeta de crédito tenemos un límite compartido. Debe ser un fallo del sistema del banco por los festivos. Cuando volvamos a casa, le pido que lo mire». Marcos, que estaba al lado, escupió en la acera y se entrometió en la conversación con irritación. «¿Qué fallo? Ni qué nada. Mejor vigila a tu mujer. La tarjeta que le diste a mi mujer durante el día, el cajero también la bloqueó. Si le confías todo el dinero a tu mujer, vas a acabar en la calle. Los 50.000 euros que nos diste, Cristina ya los ha usado como señal para el pedido de mercancía para nuestra tienda. ¿De dónde vamos a sacar dinero ahora para ayudarte?» Apenas Marcos pronunció estas palabras, doña Dolores palideció y le dio un puñetazo fuerte en el hombro a su hijo menor, siseando en una voz baja pero asustada. «Marcos, habla más bajo. Si Elena se entera de estos 50.000, va a montar un escándalo tal que lo echa todo a perder. Le dije a Javier que los sacara en secreto y os los diera para el negocio. Si se hubieran quedado en la cuenta conjunta bajo el control de Elena, nunca nos habríamos levantado.
Y tú aquí, gritando a toda la calle. Si alguien lo oye, ¿cómo me las apaño después? Su conversación fue grabada, palabra por palabra, en mi grabadora. Mi corazón latía más fuerte. No de miedo, sino de un profundo sentimiento de satisfacción. ¡Qué panda de idiotas! Discutiendo secretos de este tipo en plena calle, no se daban cuenta en absoluto de que cada palabra suya era ahora el último clavo en el ataúd de su propia estupidez. En pánico por la falta de dinero para coger un taxi, doña Dolores empezó a llamar a todo el mundo, pidiendo dinero prestado. Llamó a su hermana en Salamanca, quejándose en voz alta de una enfermedad súbita y de una necesidad urgente de dinero. Pero la hermana, aparentemente, conocía bien el carácter de su pariente, y se negó educadamente. Al no conseguir dinero, guardó el móvil furiosa y descargó su rabia en Javier. Eres un hombre inútil. Ni con tu propia mujer puedes. Ahora no hay dinero, las tarjetas están bloqueadas, y en casa, los parientes de Salamanca están esperando en el vestíbulo. Llama a esa Elena, que traiga dinero y nos venga a buscar a todos a casa, deprisa. Javier cogió el móvil de forma convulsiva y empezó a marcar mi número. Claro, todos sus números yo ya los había bloqueado durante el día. Llamó y llamó, pero sin éxito. Su rostro se volvía cada vez más miserable. En ese momento, doña Dolores miró por casualidad al otro lado de la carretera. Su mirada se posó en mi coche, aparcado debajo del plátano. Entrecerró los ojos, intentando ver la matrícula, y luego empezó a golpear la espalda de Javier, señalando con el dedo directamente hacia mí. Mira, mira. Ese coche no es el que conduce Elena. El que dice que es de su amiga. Recuerdo la matrícula. Acaba en 89. Parece que está ahí dentro espiándonos. ¡Qué víbora disimulada! Ha decidido burlarse de mí. Con estas palabras, ella, hirviendo de rabia, avanzó hacia la carretera, con la intención de cruzar y ajustar cuentas conmigo. Se arremangó. Su rostro era feroz, como si quisiera despedazarme. Marcos, su mujer y Javier también miraron sorprendidos en mi dirección. Sonreí fríamente. Todas las pruebas que necesitaba estaban guardadas a buen recaudo en el móvil. No tenía motivos para enzarzarme en un altercado con aquellas personas maleducadas en la calle. Apagué tranquilamente la grabadora y guardé el archivo. Viendo a doña Dolores correr por la mediana, subí la ventanilla sin prisa. Metí una marcha. Pisé el acelerador. El motor rugió potentemente. El coche arrancó bruscamente, dejando atrás a mi suegra, paralizada en medio de la carretera. En una nube de polvo, la representación en el restaurante había concluido perfectamente. Ahora, era hora de prepararme para la escena principal, que se desarrollaría en el vestíbulo de nuestra urbanización. Anochecía, la ciudad encendía sus luces. Las calles ruidosas del día dieron paso a la luz brillante de los letreros publicitarios y a las farolas amarillas. Mi coche entró suavemente por las puertas principales de la urbanización residencial Las Lomas. La brisa nocturna de enero, al pasar por las zonas verdes a lo largo de la carretera interna, traía consigo una leve frescura. A diferencia de la sensación pesada y opresiva que sentía siempre que volvía del trabajo a la familia de mi marido, ahora me sentía ligera y tranquila. Todo estaba encajando. Aparqué con cuidado. Verifiqué una vez más el bolso con todos los documentos legales y entré tranquilamente en el ascensor para subir al vestíbulo de la planta baja. En el bolsillo del abrigo llevaba las 5 llaves mecánicas nuevas y brillantes. Eran el símbolo de mi libertad, la muralla infranqueable que había erigido para detener a aquellos que con codicia anhelaban los frutos de mi trabajo. Apenas salí del ascensor, me encontré con una escena caótica en la zona de espera junto a la recepción. Cerca de 10 adultos y niños, con ropas gastadas, estaban sentados y tumbados en los sofás, rodeados de sacos de patatas, cajas de manzanas e innumerables bolsas de plástico. Eran los famosos parientes de doña Dolores, de Salamanca. Comían pipas, tirando las cáscaras directamente al suelo de mármol brillante, y se quejaban de que la administración de la comunidad era demasiado estricta y no les daba la llave del ascensor para subir al piso. Varios niños, sin camiseta, corrían gritando alrededor de las macetas, ignorando las observaciones de desagrado de las empleadas de la limpieza. Esta escena deplorable me causó solo cansancio. Doña Dolores, en todos estos años, no había cambiado. Siempre le gustó presumir, convirtiendo mi casa, por su propia iniciativa,
en un hotel gratuito para alardear ante los parientes de su riqueza imaginaria. Pasé fríamente por esta multitud, dirigiéndome directamente al mostrador de la recepción. Víctor Ramos, el administrador, estaba de pie, con las manos a la espalda y un aire severo, dirigiendo a la seguridad. Al verme, asintió en señal de saludo. En su mirada se leía una profunda compasión de quien ya ha visto mucho en la vida. Elena, ya ha regresado. Mire esto. Los parientes de su marido han montado aquí un lío desde la hora de comer. Les expliqué claramente las reglas y sus exigencias como propietaria, pero se niegan a irse. Insisten en esperar a doña Dolores para resolver la situación. He reforzado la seguridad. He puesto a 3 hombres más para que nadie pase a los ascensores. Le sonreí con gratitud. Mi voz era suave, pero firme. Muchas gracias, Víctor. Y a los chicos de seguridad. Sé que esto os ha dado mucho trabajo y ha estropeado el aspecto de nuestro vestíbulo, pero hoy tengo que acabar con esto de una vez por todas. Os pido que me ayudéis solo un poco más. Deben estar a punto de llegar. En ese preciso momento, la puerta giratoria automática se abrió. En el vestíbulo entró el abogado Miguel Serrano, con su traje impecable y su inseparable maletín de cuero negro en la mano. Su aire confiado y profesional atrajo inmediatamente la atención de todos. Me acerqué a él. Lo invité a sentarse en la mesa VIP para residentes, ubicada a una distancia razonable de aquella multitud. Don Miguel Serrano abrió el maletín, sacó un dossier cuidadosamente organizado y lo dejó sobre la mesa. Buenas tardes, doña Elena. Buenas tardes, señor Víctor. He concluido todas las formalidades legales esta tarde. La demanda de divorcio unilateral y reparto de bienes ha sido presentada. La solicitud de embargo de bienes también está en proceso de estudio y entrará en vigor a principios de la próxima semana laboral. No se preocupe, doña Elena. Todas las piezas están en el tablero. Ya no tienen ninguna posibilidad de desviar nada. Víctor Ramos asintió con aprobación. Sacó de su carpeta una hoja de papel grande, en la que estaba impreso un aviso en letras rojas con el sello redondo de la Administración de la Urbanización Residencial Las Lomas. Este es un comunicado interno que acabo de mandar imprimir. En él se indica claramente que al ciudadano Javier Ruiz, a la ciudadana Dolores Ruiz y a personas a ellos asociadas se les prohíbe la entrada en las zonas comunes y en el piso 1502, perteneciente a la propietaria Elena García. Voy a dar órdenes para que seguridad lo coloque en el tablón de anuncios en el vestíbulo y en los ascensores. Tenemos que actuar oficialmente, con documentos, para que no tengan pretexto para escándalos. Miré el aviso, sintiendo una fuerza enorme crecer dentro de mí. Mi preparación meticulosa, el apoyo de Víctor y la profesionalidad del abogado crearon una muralla impenetrable. Me recliné en el mullido sofá, con las manos en las rodillas, y bebí un sorbo del té de manzanilla caliente que la empleada de recepción acababa de traer. El sabor dulzón del té, con un ligero amargor en la lengua, era exactamente como el sabor de mi matrimonio de 5 años. Miré el reloj de pared. Eran casi las 19 horas. Debían estar viniendo en autobús o a pie desde aquel restaurante. La humillación de haber sido puestos en la calle por falta de dinero, junto con el cansancio, debía haberlos llevado al límite. Esperé tranquilamente. El escenario estaba montado. Los espectadores habían ocupado sus asientos. Solo faltaba esperar a que los actores principales llegaran para representar su miserable obra. El tiempo pasaba lentamente. El ruido de los parientes de provincias fue disminuyendo gradualmente. Estaban cansados y hambrientos. La atmósfera en el vestíbulo se volvió tensa, como una cuerda estirada. La araña ya había tejido su tela, y ahora solo le quedaba esperar tranquilamente a que la presa cayera en la trampa. Mi calma, en aquel momento, era el arma más afilada, lista para perforar cualquier máscara de hipocresía que la familia de Javier Ruiz estuviera a punto de usar. Exactamente a las 19:15, un taxi barato frenó bruscamente en la entrada de la urbanización. La puerta se abrió, y el primero en salir fue Javier, seguido por doña Dolores y la pareja de Marcos y Cristina. Su aspecto era tan deplorable que era difícil de creer. La ropa arrugada, los rostros exhaustos, sudorosos. Cristina ya no parecía aquella señora glamurosa con el bolso de marca. Su rostro estaba contraído por la ira, y apenas podía caminar con los tacones altos. Doña Dolores, nada más salir del coche, comenzó a insultar al taxista, acusándolo de haber dado vueltas a propósito para aumentar el precio de la carrera, montando un escándalo ruidoso justo enfrente de la entrada del edificio de lujo. Entraron,
con aire descontento, por la puerta giratoria. Los parientes de Salamanca, que dormitaban en los sofás, se animaron inmediatamente y rodearon a doña Dolores. De todas partes, llovieron acusaciones. Tía Dolores, ¿dónde has estado? Llevamos esperándote desde la comida, con un hambre de lobos. Nos invitaste a tu casa, y aquí la seguridad no nos deja entrar. Nos echa como a perros. No sabemos qué casa de lujo tienes, pero dejar a los invitados así en el vestíbulo no se hace. Doña Dolores, rodeada por la multitud, con el pelo alborotado, se puso roja de ira. Empujó los sacos con las delicias del pueblo y gritó estridentemente a los parientes que se callaran. Mirando alrededor del vestíbulo, su mirada aguda como una navaja se posó en mí, que bebía tranquilamente mi té en la zona VIP. A mi lado estaban sentados el administrador, Víctor Ramos, y un hombre desconocido con un traje caro. La rabia que había contenido desde la comida explotó. Doña Dolores se arremangó, y empujando a todo el mundo, se lanzó hacia nuestra mesa, como un depredador a su presa. Marcos, Cristina y Javier la siguieron inmediatamente, listos para despedazarme. «Ah, qué guapa estás. ¿Fuiste tú la que tuvo la osadía de bloquear las tarjetas y cerrar la casa para que mi familia no pudiera entrar? ¿Qué te ha dado? ¿Tratar así a una suegra? Te voy a partir la cara ahora mismo». Gritaba y levantó la mano para pegarme, pero su mano ruda no llegó a tocar mi rostro. Fue repelida por una barrera fuerte. El abogado Miguel Serrano dio un paso adelante, y con su estatura alta y robusta, me protegió de la suegra enfurecida. Se ajustó la solapa de la chaqueta y la miró fría y penetrantemente a la cara, contraída por la rabia. «Señora, le ruego que mantenga la distancia y modere su lenguaje. Las amenazas, las ofensas al honor y a la dignidad, así como el intento de agresión física en un lugar público, pueden llevarla al banquillo de los acusados. Soy Miguel Serrano, representante legal de mi clienta, Elena García. Todas las cuestiones que desee discutir, por favor, diríjalas a mí». Doña Dolores se quedó paralizada. Su mano colgaba, inerte, en el aire. Javier corrió a sostener a su madre y miró, horrorizado, primero al abogado y luego a mí. Me señaló con el dedo. Su voz temblaba de conmoción. «Elena, ¿qué estás haciendo? ¿Qué abogado es este? ¿Te has vuelto loca? ¿Solo porque no te llevé a la barbacoa por la mañana? ¿Te has ofendido y has montado todo este circo con las tarjetas y las cerraduras? ¿Y ahora además traes un abogado? ¿No te das cuenta de la vergüenza que estamos pasando mi madre y yo delante de nuestros parientes? Los trapos sucios se lavan en casa. No te pases». Me levanté lentamente, sacudiendo una mota de polvo imaginaria de mi vestido negro. Miré directamente a sus ojos desorbitados y sonreí, fría y penetrantemente. «¿Trapos sucios? La puerta de esa casa. La he mandado equipar hoy con cerraduras nuevas. Tú y tu familia nunca más volveréis a poner un pie allí. No estoy aquí hoy para montar un circo o discutir por una cena barata. Estoy aquí para informaros de que mi demanda de divorcio y de embargo de todos los bienes comunes ya ha sido presentada en el juzgado. A partir de ahora hablaremos el lenguaje de la ley». Los parientes de Salamanca, que estaban alrededor, soltaron un de asombro. Empezaron a cuchichear, señalando a doña Dolores y a Javier. Marcos, que estaba detrás, no aguantó y saltó hacia adelante. «¿Estás completamente loca? Este piso lo alquiló mi hermano. Es él quien trae el dinero a casa. ¿Qué derecho tienes a ponernos en la calle? ¿Qué derecho tienes a bloquear las tarjetas? ¿Crees que, por tener un abogado, puedes hacer lo que quieras?» Don Miguel Serrano no malgastó palabras con ignorantes. Sacó de su maletín una copia compulsada de la escritura de propiedad y la levantó para que todos la vieran. Su voz resonó por todo el vestíbulo, alta y clara. «Pido la atención de todos. El piso 1502 en este edificio es propiedad personal de la ciudadana Elena García, adquirido antes del matrimonio. La familia del ciudadano Javier Ruiz no tiene absolutamente ningún derecho de propiedad o de uso sobre este inmueble. La exigencia de Elena García para el desalojo de la familia Ruiz y la prohibición de entrada es totalmente legal». En ese momento, Víctor Ramos también dio un paso adelante, señalando el tablón de anuncios junto al ascensor. La administración de la comunidad también ha emitido un comunicado oficial exigiendo que los ciudadanos Ruiz y todos sus parientes abandonen inmediatamente el vestíbulo. La seguridad tiene derecho a usar la fuerza en caso de alteración del orden público. La verdad, revelada de forma tan rápida e implacable, dejó a la familia de mi marido paralizada. Doña Dolores abrió la boca,
pero no pudo pronunciar una sola palabra. Su rostro pasó de rojo a un blanco mortal. Se giró hacia su hijo con un aire perplejo y una pregunta muda en los ojos. Javier estaba destrozado. Él sabía la verdad sobre el piso, pero, por una falsa vergüenza, engañó a toda su familia durante años. Ahora, la verdad había salido a la luz, y había sido desenmascarado delante de todos sus parientes. Esta humillación era más dolorosa que 1000 bofetadas. Javier cambió súbitamente de táctica. Sus ojos se enrojecieron, dio un paso adelante, juntó las manos en un gesto suplicante, y comenzó a hablar con aquel tono lastimero con el que siempre me manipuló. Elenita, te lo ruego, tranquilízate. Hemos vivido juntos 5 años. Tenemos sentimientos tan profundos. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Lo sé. Últimamente he estado ocupado con el trabajo. He sido poco atento contigo. Mamá ya es mayor, habla sin pensar. Tú eres la nuera, sé más comprensiva. Si nos pones en la calle a mitad de la noche, ¿cómo vamos a vivir? Retira la demanda. Por favor, te prometo que a partir de hoy te trataré bien. Lo corregiré todo. Lágrimas de cocodrilo le corrían por el rostro. Si fuera la Elena de antes, quizás flaquearía, cedería a estas palabras dulces y mentirosas, pero la Elena de ahora tenía un corazón de hielo. Levanté la barbilla. Mi mirada, afilada como un puñal, perforó su alma sombría. ¿Sentimientos conyugales? Y no tienes vergüenza de pronunciar estas palabras. ¿Dónde estaban esos sentimientos cuando tú y tu madre hacíais planes para quitarme la herencia de mi difunto padre? ¿Dónde estaban esos sentimientos cuando tú, a escondidas, retiraste todos nuestros ahorros comunes, 50.000 euros, y se los diste a tu hermano para sus diversiones? Baja tu cabeza hipócrita, Javier. Tu papel de marido ejemplar ha terminado. Mis palabras de acero sonaron como el último golpe mortal, destruyendo todas sus líneas de defensa. El enfrentamiento alcanzó su punto álgido, y yo sabía que la victoria era mía. A partir de aquella noche, para aquellas personas codiciosas, comenzaba un largo camino de ajuste de cuentas. Apenas sonaron mis palabras, se instaló un silencio opresivo en el enorme vestíbulo. La atmósfera tensa dio paso a un asombro general. Pocos segundos después, como si una presa se rompiera, se oyó un zumbido de cuchicheos. Los vecinos que pasaban se detenían, formando un círculo alrededor de la familia de mi marido. Javier estaba petrificado. No tenía una gota de sangre en el rostro. Las manos, que hace un momento se juntaban en súplica, colgaban ahora inertes, temblando. Doña Dolores abrió los ojos de par en par. Sus labios finos estaban apretados hasta quedar blancos. Se quedó sin habla. No les di la menor oportunidad de justificarse o de hacer el papel de víctimas. 5 años de paciencia forjaron en mí un corazón de acero y una mente fría. Me giré hacia don Miguel Serrano y asentí. Él sacó de su maletín un fajo grueso de documentos. Eran los mismos extractos bancarios con los sellos rojos que había obtenido durante la tarde. Di un paso adelante, cogí los papeles y se los arrojé directamente al pecho a Javier. Las hojas blancas, testigos de su traición, se esparcieron por el aire y cubrieron el suelo de mármol brillante. Levanté la barbilla. Mi voz era firme. Cada palabra era como la punta de un cuchillo, clavándose en sus máscaras hipócritas. Recoge, Javier, y mira con atención. Abre los ojos y lee estos números. 50.000 euros. Ganados con mi sudor y mi sangre, que yo ahorré para esta familia. Tú los transferiste a escondidas a la cuenta de tu cuñada, Cristina, en forma de un préstamo sin intereses. Creías que era estúpida. Me engañaste. Dilapidaste nuestro patrimonio común para alimentar a tu familia. Y ahora, tienes el valor de hablarme de sentimientos conyugales. Mis palabras sonaron como un trueno en un cielo sereno. Los parientes de Salamanca, al oír hablar de los 50.000 euros, abrieron los ojos como platos. Marcos y Cristina, que estaban detrás, retrocedieron, bajando la cabeza e intentando evitar las miradas de reproche. Doña Dolores, dándose cuenta de que sus maquinaciones habían sido descubiertas delante de todos, intentó justificarse presa del pánico. Estás mintiendo. Mi hijo gana dinero. ¿Y si le prestó a su hermano para un negocio? ¿Qué tiene eso de malo? Tú eres la mujer y le cuentas cada céntimo a la familia del marido. No era ingrata. Me reí. Mi risa amarga resonó por el vestíbulo. Incluso en aquella situación, intentaba tergiversar la verdad. No discutí. Saqué del bolso el pendrive plateado
y se lo entregué a don Miguel Serrano. Él lo conectó inmediatamente a su tablet y puso el sonido al máximo. La voz estridente y sarcástica de doña Dolores y el tono tranquilo y calculador de Javier llenaron todo el espacio. Cada palabra sobre sus planes para obligarme a poner el piso a nombre de ellos, para retirar en secreto los ahorros comunes para Marcos y Cristina, y todo su desprecio por mí. Apenas terminó la grabación, estalló una verdadera tormenta de indignación. La verdad desnuda y cruda expuso toda la codicia, crueldad e inmoralidad de la familia de mi marido. La opinión pública, siempre del lado de la verdad, se abatió ahora sobre ellos. Ellos mismos destruyeron los últimos vestigios de su dignidad. Una de las parientes lejanas de Javier arrojó con rabia una manzana que sostenía en la mano al suelo y, señalando a doña Dolores, gritó: «Dios mío, Dolores, ¿qué has hecho? En el pueblo presumías a todo el mundo de que tu hijo se había comprado un piso y un coche en Madrid. Nos invitaste, aquí para las fiestas. Decías que íbamos a vivir a todo lujo. Y resulta que solo sois unos ladrones. Vivís en casa de la nuera y tramáis cómo quitarle sus bienes. En la familia Ruiz nunca ha habido gente tan sinvergüenza como tú y tu hijo. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo vamos a mirar ahora a la gente a la cara?». Los vecinos tampoco se callaron. Una señora mayor del piso de abajo suspiró y dijo con desprecio: «Quien siembra vientos, recoge tempestades». Yo veía a esta Elenita trabajar de sol a sol para toda la familia. Ni ropa nueva se compraba para sí misma, mientras que la suegra y la cuñada solo se arreglaban y paseaban. Personas tan ingratas y codiciosas deberían estar en la cárcel. Expulsarlos de casa todavía es muy blando. Doña Dolores, al oír las maldiciones de su propia familia y de los vecinos, vaciló y se desplomó en el sofá, se agarró el corazón, respirando con dificultad, y no pudo proferir una sola palabra en su defensa. Marcos y Cristina, viendo que las cosas se ponían feas, intentaron escabullirse discretamente hacia la salida, pero fueron detenidos por unos chicos de la familia, que les echaron una reprimenda. Viendo a su familia desmoronarse, Javier se rompió por completo. Todo su orgullo masculino fue pisoteado. Tambaleándose, se acercó a mí y cayó de rodillas a mis pies. Lágrimas y mocos le corrían por el rostro pálido. Extendió las manos, intentando agarrarme del bajo del abrigo. «Elenita, me equivoqué. Perdóname, 1000 veces perdón. Recuerda nuestros 5 años de vida. Recuerda cómo te cuidé cuando estuviste enferma. Por favor, retira la demanda. El dinero, obligo a Marcos a que lo devuelva hasta el último céntimo. No nos pongas en la calle, a mí y a mi madre. Después de una vergüenza así delante de la familia, mi madre no lo va a aguantar. Ten piedad de mí». Retrocedí fríamente un paso, esquivando su toque sucio. Miré al hombre arrodillado frente a mí, y no sentí una gota de pena. Era demasiado tarde. Sus lágrimas, ahora, eran causadas por el miedo a perder el apoyo financiero y la reputación, y no por el remordimiento del dolor que me había causado. Nuestros 5 años de sentimientos. Tú y tu madre ya los enterrasteis hace mucho tiempo. Dios lo ve todo. El ajuste de cuentas, tarde o temprano llega. Y fuisteis vosotros mismos quienes lo provocasteis. Que la ley se encargue ahora, a partir de este momento. Entre tú, tu familia y yo, todo ha terminado. No vuelvas a aparecer delante de mí. Me di la vuelta, saludé con un gesto de agradecimiento a Víctor Ramos, y después invité a don Miguel Serrano a salir. Dándome la vuelta, caminé directamente hacia la salida principal. Detrás de mí quedaron los sollozos de Javier y los gritos caóticos de los parientes. Pero no miré hacia atrás ni una sola vez. Al salir por la puerta de cristal transparente, inspiré profundamente el aire frío de la noche. La oscuridad había quedado atrás, dando paso a la luz de la libertad que ahora iluminaba mi camino. Dejando atrás el caos y el ruido en el vestíbulo, me fui. Las calles nocturnas estaban visiblemente más tranquilas. El viento fresco de enero entraba por la ventanilla entreabierta del coche. La sensación de haberme liberado de las cadenas que me oprimieron durante 5 años hizo mi cuerpo ligero. Nunca más nadie me obligaría a levantarme antes del amanecer para cocinar y limpiar. Nunca más habría miradas críticas y reprimendas. Nunca más tendría que ahorrar cada céntimo en el mercado para complacer a personas insaciables. A partir de ahora, viviría solo para mí. No me dirigí a un lugar desconocido. Giré hacia una calle antigua en el corazón de la ciudad. A diferencia de los barrios nuevos y ruidosos, aquí reinaba una atmósfera de calma y serenidad.
Aparqué junto a una tienda de fachada ancha, sobre la cual colgaba un letrero de madera con una inscripción elegante. Ebanistería Almeida. Era el negocio de la vida de mi padre, el lugar que guardaba los recuerdos más cálidos de mi infancia. Ahora, la tienda la gestionaba el tío Andrés, un viejo maestro ebanista y hermano de corazón de mi padre. A esta hora, la tienda ya estaba cerrada, pero yo sabía que el tío Andrés pasaba muchas noches en el desván de la trastienda para vigilar la mercancía. Me acerqué y golpeé suavemente la persiana metálica. Un momento después, se oyó un chirrido, y la puerta se entreabrió. Por la rendija, se asomó el tío Andrés. Sus ojos expresaban sorpresa y alegría al reconocerme. «Hola, tío Andrés. Perdona que te moleste a estas horas. Tengo un asunto urgente que hablar contigo». El tío Andrés se apresuró a levantar la puerta y me llevó a una pequeña sala de estar que olía a sándalo. Me sirvió una taza de té verde caliente y me preguntó, preocupado: «¿Qué ha pasado, hija? ¿Por qué has venido a mitad de la noche? Habla con calma. Siempre estoy dispuesto a ayudar. Después de la muerte de tu padre, te considero mi hija». Cogí la taza, y el vapor caliente me calentó el rostro. Le conté lentamente todo lo que había pasado aquel día, la decisión de divorciarme, y cómo la familia de mi marido había sido desenmascarada en el vestíbulo de la urbanización. Al oírme, el rostro bondadoso del tío Andrés se ensombreció de ira. Golpeó con el puño en la mesa con fuerza. ¡Qué gente! Cuando vi a ese Javier por primera vez, me pareció tan tranquilo, inteligente. Pensé que era un hombre decente, que te iba a querer y valorar, y resulta que toda su familia es una manada de lobos. Menos mal que te has dado cuenta a tiempo y has reunido las pruebas para proteger tu patrimonio. Tu padre en el otro mundo se entristecería ciertamente al saber esto, pero también se enorgullecería de la hija fuerte y decidida en que te has convertido. Sonreí y lo miré con firmeza. Gracias, tío. He venido a verte con una petición muy importante. A partir de mañana, por favor, cambia todas las cerraduras de esta tienda. Si mi suegra, Javier, o alguien de su familia aparece por aquí, no los dejes entrar de ninguna manera y no les digas nada. Están desesperados y pueden venir aquí a montar un escándalo o pedir algo. El piso ya lo he puesto a la venta. En cuanto arregle todos los documentos, me quedaré con este local y lo convertiré en una librería café, como mi padre una vez soñó. El tío Andrés asintió decididamente, golpeándose el pecho. Cuenta conmigo. Esta tierra es de tu padre. Y ningún extraño se atreverá a entrar aquí y estropear nada. Ocúpate del juicio con calma, que yo guardo el local. Lo ordenaré todo. Lo prepararé para el día en que empieces las obras. Después de discutir todo en detalle con el tío Andrés, me despedí para que pudiera descansar. Fui a un hotel de 5 estrellas a la orilla del río y alquilé una habitación de lujo para quedarme allí unos días, mientras el piso no se vendía. Cuando estaba haciendo el check-in en la recepción, la chica de uniforme elegante sonrió educadamente y me entregó un pequeño sobresellado. Doña García, hace un rato vino un hombre que se presentó como su marido y dejó esto para usted. Dijo que no conseguía contactarla y pidió que se lo entregáramos personalmente. Parecía muy cansado y abatido. Esperó mucho tiempo en el vestíbulo antes de irse. Fruncí el ceño y cogí el sobre. No hacía falta adivinar para darse cuenta de que Javier, con sus últimos cuartos, me había seguido hasta el hotel. Su terquedad y cobardía lo hacían siempre aferrarse a la última, aunque fuera la más tenue, esperanza. Agradecí a la chica, cogí mi equipaje y subí a la habitación. La habitación del hotel era espaciosa, con una decoración lujosa en tonos cálidos. Tiré el bolso al sofá, me senté y rasgué fríamente el sobre. Dentro había una caja de terciopelo roja, gastada, y una carta, escrita a toda prisa en una hoja de cuaderno. Abrí la caja. Dentro había un anillo de plata barato, de diseño anticuado. Era el anillo que Javier me había regalado en nuestro primer aniversario de noviazgo, cuando todavía estábamos en la universidad. En aquel entonces me cogió la mano y juró que, aunque el anillo fuera barato, contenía el amor más sincero y puro, y que se esforzaría toda la vida para que no me faltara de nada. Sonreí irónicamente y cogí la carta. Las líneas torcidas estaban llenas de lamentos y súplicas. Javier me pedía que recordara el pasado, culpaba a su madre de todo, juraba cambiar, cortar relaciones con la familia de Marcos y dedicarse enteramente a mí. Usó una vieja reliquia para despertar la lástima, intentando manipular a la mujer que, en su opinión, todavía lo amaba. Pero se equivocó. El amor sincero es incompatible con la codicia, no vive en cálculos mezquinos.
El anillo de plata, antaño símbolo del amor juvenil, se había convertido ahora solo en la personificación de la ruindad y la falsedad. Me levanté lentamente, cogí el anillo y la carta. Me acerqué a la papelera junto al tocador y sin dudar un segundo abrí la mano. El anillo y la carta cayeron al fondo, cortando para siempre todas las conexiones con un pasado mentiroso. Fui al baño y me sumergí en el agua caliente, con unas gotas de aceite de lavanda relajante. La suciedad, el cansancio y la energía negativa de aquel día fueron arrastrados por el agua. Al salir del baño, me puse un albornoz de seda suave, me sequé mi largo cabello y me tumbé en la cama mullida, que olía a ropa limpia. Fuera, las luces de las farolas centelleaban en la superficie lisa del río. Cerré los ojos, y una leve sonrisa de alivio apareció en mis labios. Fue el sueño más tranquilo y profundo de los últimos 5 largos años. El pasado humillante había sido encerrado y desechado. Mañana, al despertar, respiraría el aire de la libertad, lista para encontrar una nueva vida, brillante y orgullosa, que me esperaba. El sol brillante de la mañana del 7 de enero entraba por las finas cortinas, despertándome suavemente de un sueño profundo. Hacía mucho tiempo que no dormía tan profundamente, sin pesadillas, sin sobresaltos con los ronquidos de Javier, o la tos nocturna de mi suegra pidiendo agua. Me desperecé, inhalando profundamente el aroma a hierba de limón que flotaba en la lujosa habitación del hotel. La sensación de ligereza y energía llenó mi cuerpo, como a los 19 años, antes de caer en el círculo vicioso de mi matrimonio infeliz. Me levanté sin prisa, me arreglé y me puse un elegante vestido de seda beige. Al bajar al restaurante del hotel para el desayuno, elegí una mesa junto a la ventana con vistas al río tranquilo. Mientras bebía un café solo caliente, leía las noticias de la mañana en el móvil. Al abrir el feed de noticias de un portal de la ciudad, vi inmediatamente un vídeo viral con un titular llamativo. Familia provoca altercados en el vestíbulo de una urbanización de lujo. A mitad de la noche, agrede a la seguridad y se resiste a la policía. Bebí un sorbo de café y pulsé tranquilamente el play. En el vídeo, grabado por uno de los vecinos, mi suegra, Dolores Ruiz, con el pelo alborotado, gritaba histéricamente y rodaba por el suelo frente a la portería de la urbanización residencial Las Lomas. Insultaba a la administración de la comunidad con los peores nombres y arañaba a un joven guardia de seguridad. El hermano menor de Javier, Marcos, con el rostro rojo de alcohol, intentaba arrojar una silla de plástico contra el mostrador de la recepción. Javier intentaba, angustiado, calmarlos, pero sin éxito. Los parientes de Salamanca, en pánico, agarraban sus cosas y huían. Al final del vídeo, con las sirenas sonando, llegaron 2 coches de policía. Los agentes inmovilizaron rápidamente a doña Dolores y a Marcos, y se llevaron a todos los implicados a la comisaría por alteración del orden público durante la noche. El ajuste de cuentas llegó sorprendentemente rápido. Apenas la noche anterior, estaban llenos de arrogancia, creyéndose con derecho a decidir el destino de los demás, sin respetar la ley y la dignidad humana. Y ahora, tuvieron que pasar la noche de Reyes en la comisaría. Esta vergüenza, sin duda, les quedará para el resto de su vida. Apagué el móvil. Mi alma estaba tranquila como la superficie del río. No sentí regocijo ni pena por ellos. Para mí, eran ahora solo extraños que pagaban por su codicia y crueldad. Después del desayuno, fui directa a la sede del banco. El día anterior, solo había exigido la congelación urgente de las cuentas. Hoy, necesitaba anular completamente todas las cuentas antiguas, para cerrarles para siempre cualquier posibilidad de usar resquicios para sacar dinero. La empleada del banco, después de verificar cuidadosamente mis documentos, realizó rápidamente todas las operaciones en el sistema. Todas las tarjetas adicionales a nombre de Javier, todas las cuentas de ahorro conjuntas de las que él robaba, fueron bloqueadas y eliminadas para siempre. Apenas salí del banco el móvil sonó. Era el abogado Miguel Serrano. Su voz, hoy, sonaba enérgica y confiada. «Buenos días, doña Elena». La llamó para darle 2 noticias importantes. Primero, la solicitud de embargo de bienes que presenté ayer fue aceptada y aprobada de urgencia por el juzgado esta mañana. Javier Ruiz ya no podrá desviar ningún activo. En segundo lugar, y esto es lo más importante, los detectives privados que contraté han reunido pruebas, fotografías y extractos de cuentas, que confirman que Javier Ruiz mantuvo en secreto, durante casi 2 años, a una joven amante en un piso alquilado en la zona sur. Todos los gastos de alquiler y la compra de artículos de lujo para ella se pagaban con su tarjeta de nómina. Mientras tanto,
A usted, le decía que la empresa estaba teniendo pérdidas, para esquivar su contribución al presupuesto familiar. Me quedé paralizada, apretando el móvil con fuerza. Mantuvo a una amante. Al final, la bajeza de aquel hombre no se limitaba a obedecer a su madre y a robar dinero a su mujer para su hermano. También me traicionaba descaradamente. Todos aquellos 2 años en los que supuestamente iba en viajes de negocios, cuando, con el pretexto de cansancio, rechazaba la intimidad, todo ese tiempo, gastaba sus fuerzas y dinero en otra mujer. El asco me subió a la garganta, pero mi mente fuerte lo reprimió inmediatamente. Esta prueba era el golpe final perfecto. Respiré hondo, y respondí al abogado con un tono perfectamente tranquilo. Gracias, don Miguel. Por favor, prepare este caso meticulosamente. La infidelidad conyugal y el uso de fondos comunes para mantener a una amante son una violación gravísima del Código Civil. Quiero que devuelva cada euro gastado indebidamente. Nos encontraremos en el juzgado como vencedores indiscutibles. Al colgar, apenas tuve tiempo de llegar al aparcamiento cuando me volvieron a llamar. Era Antonio, de la inmobiliaria. Su voz vibraba de alegría. Doña Elena, feliz Año Nuevo y Día de Reyes. Ya ha aparecido un comprador para su piso. Ha dado una señal. Estamos solo a la espera de su decisión sobre la fecha de la firma del contrato de arras y de la escritura. Es una pareja que acaba de regresar del extranjero. Les ha gustado mucho la ubicación y el diseño del piso. Están dispuestos a comprar por su precio, con pago al 100% al contado, sin hipoteca. Lo principal es que usted formalice el negocio esta semana. Venga a la oficina a firmar el contrato de arras. Las buenas noticias se sucedían, y mi humor se disparó. Fui inmediatamente a la agencia. Todas las formalidades se tramitaron de forma rápida y clara. Con un cheque de señal de 50.000 euros en la mano, me di cuenta de que había roto definitivamente con un lugar lleno de recuerdos dolorosos. Al recibir el dinero, no lo dudé. Le pedí a Antonio que me encontrara otro piso. Mis requisitos eran simples, no muy grande, un dormitorio, pero en un piso alto con buena seguridad, y, lo más importante, con vistas al río. Antonio resultó ser un verdadero profesional. Aquella misma tarde, me mostró un piso en la planta 20 que correspondía totalmente a mis expectativas. De pie en la espaciosa terraza, siendo besada por el viento y mirando el curso tranquilo del Manzanares bajo los rayos del atardecer, acepté la compra sin dudarlo. Este sería mi nuevo nido, donde no habría lugar para mentiras y lágrimas. Los días siguientes pasaron en quehaceres agradables. Confié totalmente a Antonio la tramitación de los documentos de los inmuebles. El tiempo que me quedaba, lo dediqué a la tienda de mi padre. Dejé mi antiguo trabajo, decidida a ser la dueña de mi vida. El tío Andrés me ayudó a limpiar el local. Yo misma diseñé el proyecto de interiorismo. Las paredes antiguas fueron pintadas en un tono crema cálido. Las estanterías de madera antiguas las transformé en enormes librerías hasta el techo. Encargué muebles de madera sencillos, plantas verdes en macetas e iluminación cálida. Abriría una librería café, donde las personas que aman el silencio pudieran beber una taza de té aromático, leer un buen libro y descansar del ajetreo. Era mi sueño de niña, que tuve que posponer para intentar ser una buena esposa y nuera. Ahora lo estaba construyendo con mis propias manos, desde cero. La semana de espera pasó en un abrir y cerrar de ojos. Aquella mañana, el cielo sobre la ciudad estaba despejado y sin nubes. Los rayos dorados del sol incidían en los escalones del juzgado de la ciudad, calentando el frío del invierno pasado. Yo vestía un traje de falda y chaqueta azul claro, el pelo cuidadosamente recogido en un moño, el maquillaje discreto, pero que realzaba mi determinación. Subía las escaleras con orgullo y confianza. A mi lado caminaba el abogado Miguel Serrano, con su maletín lleno de pruebas irrefutables, confiado e imperturbable. En la sala de vistas reinaba un silencio solemne. La familia de Javier Ruiz ya estaba allí. Al verlos, apenas los reconocí. En solo una semana, habían cambiado drásticamente. Javier vestía una camisa arrugada, estaba sin afeitar, con ojeras profundas y oscuras, llenas de desesperación. En el banco del público estaba sentada doña Dolores. Había envejecido unos 10 años. Su pelo estaba visiblemente más blanco, el rostro gris y abatido. La detención, la necesidad de andar corriendo a pedir dinero prestado para un abogado, todo eso les había chupado las últimas fuerzas. A Marcos y Cristina no se les veía,
Probablemente, con miedo al careo por los 50.000 euros, se habían escondido en alguna parte. La sesión comenzó, presidida por un juez severo. Cuando llegó la hora de hablar, don Miguel Serrano se enderezó y pronunció su discurso de forma alta y clara. Presentó secuencialmente las pruebas de mi patrimonio prematrimonial, la escritura de propiedad, el testamento de mi padre. El abogado de Javier intentó rebatir, alegando que Javier había invertido dinero en las obras y en la compra de muebles y exigiendo una parte. Pero don Miguel Serrano presentó inmediatamente los extractos bancarios que probaban que todos los gastos habían sido pagados con mi tarjeta de crédito personal y mi sueldo. Javier no tenía una sola transferencia que confirmara su contribución. El clímax fue el análisis de la cuestión del reparto de los bienes comunes. El extracto de la transferencia de 50.000 euros a la cuenta de Cristina fue colocado en la mesa del tribunal. Junto con él, la grabación de audio de la conversación entre madre e hijo en el restaurante. El juez frunció el ceño e interrogó a Javier con voz severa sobre su desvío intencional de activos. Javier tartamudeaba, el sudor le corría a chorros. No consiguió dar ninguna explicación coherente, y el último golpe decisivo fue asestado cuando don Miguel Serrano presentó al tribunal las pruebas de la infidelidad conyugal de Javier, las fotografías en las que abrazaba a su joven amante en la puerta del piso alquilado, los recibos de la compra de joyas y ropa cara con su tarjeta de nómina. Todo fue expuesto. Se oyó un murmullo en la sala. Doña Dolores, sentada en el público, soltó un gemido y se agarró el corazón. Siempre se había enorgullecido de su hijo decente y ejemplar, y ahora, la verdad revelada delante de todos, la privó de su último apoyo. Javier estaba completamente destrozado, las rodillas le temblaban. Hundió la cabeza en la mesa y se echó a llorar. Todas sus excusas fueron aplastadas por pruebas irrefutables. Tras deliberar, el juez leyó la sentencia en voz alta. Gracias a las pruebas contundentes, la ley estaba de mi lado. El tribunal estimó mi demanda de divorcio. En cuanto al patrimonio, el piso y el local comercial fueron reconocidos como de mi propiedad personal. El tribunal obligó a Javier Ruiz a devolverme los 50.000 euros que había transferido arbitrariamente a su hermano, así como a reembolsar todos los fondos gastados en el mantenimiento de la amante. En cuanto a los ahorros comunes restantes, teniendo en cuenta la grave violación de la fidelidad conyugal, la violencia psicológica y el desvío de activos por parte de Javier, el tribunal decidió que yo recibiría el 80% del importe, y Javier solo el 20%. Además, fue condenado a pagarme una cuantiosa suma en concepto de indemnización por daños morales. Obtuve una victoria brillante e indiscutible. Ninguna piedad para aquellos que destruyeron deliberadamente la vida de otra persona. Al salir del edificio del juzgado, entrecerré los ojos por el sol fuerte. El aire libre y puro me llenó los pulmones. Don Miguel Serrano me felicitó y se fue. Me detuve en los escalones, observando el movimiento animado. De repente, oí pasos apresurados detrás de mí. Me giré. Corriendo en mi dirección, tropezando, venía Javier. Sus ojos estaban rojos e hinchados, los hombros caídos. Parecía miserable. Se detuvo a 2 pasos de mí. Sus labios temblaban en un último intento de remediar algo. «Elena, lo he perdido todo. No tengo dónde vivir. No tengo dinero. En el trabajo. Se han enterado del escándalo. Y quieren despedirme. A mi madre acaban de llevársela al hospital con una crisis de hipertensión. Te lo suplico. En memoria del pasado. Perdóname al menos la indemnización. Estoy al límite». Miré directamente a los ojos desesperados del hombre que una vez fue mi marido. Su cobardía era repugnante. Incluso en el último momento, solo podía implorar piedad, en lugar de aceptar valientemente las consecuencias de sus actos. Negué con la cabeza. Mi rostro estaba frío como el hielo. La sentencia ha sido dictada. Es mi dinero, ganado con sudor y sangre, y no cederé un céntimo. Este camino, tú y tu madre lo elegisteis. Cuando planeabais explotarme y robar la herencia de mi padre, ¿pensasteis que yo podría estar al límite? Paga tus cuentas, Javier. Que te vaya bien y te aconsejo que no le arruines la vida a ninguna otra mujer. Dicho esto, me di la vuelta decididamente y me fui. Sin mirar atrás ni una sola vez, su grito desesperado se ahogó en el ruido de la ciudad. Me acerqué a mi coche, me senté al volante. El coche arrancó suavemente. Puse la música. Y el habitáculo se llenó de una melodía primaveral alegre. Pisé el acelerador con confianza. Y el coche avanzó, dejando atrás la oscuridad del pasado, el dolor,
las lágrimas y los traidores. Frente a mí estaba el puente sobre el río, mi acogedor piso en la planta 20, inundado de luz, y mi librería café, esperando su inauguración. El sol brillante entraba por el parabrisas, reflejando el rostro de una mujer fuerte, libre y feliz. Mi nueva vida comenzaba en aquel preciso momento, dejando atrás la sentencia del tribunal y a aquellos que pagaban por su desmedida codicia, conduje hacia la luz. El destino de una mujer, en última instancia, depende de ella misma. Tolerar la crueldad es ser cruel con una misma. Los sacrificios solo tienen valor cuando están justificados. Y la verdadera felicidad comienza en el momento en que encontramos el valor de soltar el pasado para amarnos a nosotras mismas. Gracias, queridos oyentes, por dedicar vuestro tiempo a esta historia. Os deseo mucha salud, paz en la familia y una felicidad sin límites. Si os ha gustado este relato, por favor, suscribíos al canal para apoyarnos y escuchar muchas otras historias interesantes en el futuro. Adiós y hasta los próximos vídeos.